Buenas tardes. Quiero que mis primeras palabras sean para agradecer a la Junta Directiva del Ateneo, donde nos encontramos, la invitación para participar en este acto. De igual manera, quiero dar las gracias a todos ustedes por su presencia. Hoy, 23 de abril, celebramos el Día del Idioma Español, el Día del Libro y conmemoramos el 408 aniversario de la muerte de Cervantes. Haciendo un poco de historia, por saber de dónde vienen estas celebraciones, sabemos que el Instituto de las Españas, bajo el amparo de la Universidad de Columbia en Nueva York, estableció el 23 de abril como Día de la Fiesta de la Lengua Española. Y la primera celebración tuvo lugar en el Central Park en Nueva York. En ella participaron grupos hispánicos de diferentes nacionalidades: españoles, sefarditas, argentinos, mexicanos, norteamericanos, filipinos, que compartían la cultura y la lengua española. Poco más tarde, el rey Alfonso XIII, mediante un real decreto, en el año 1926, creó oficialmente la fiesta denominada Día del Libro en España y determinó el 7 de octubre como día de esta festividad porque era la fecha en la que se creía que había nacido Cervantes, que no fue así, porque parece que nació el 27 de septiembre, por eso se le puso el nombre de Miguel, el Día de San Miguel. El 19 de febrero de 2010, el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas decidió declarar el día 12 de octubre como Día del Idioma Español en las Naciones Unidas, con el objeto de concienciar al personal de la organización y al mundo en general acerca de la historia, la cultura y el uso del español como idioma oficial. Una celebración que en 1964 fue adoptada por todos los países hispanos. Posteriormente, en honor al escritor Miguel de Cervantes Saavedra, la fecha se trasladó al 23 de abril, aunque había fallecido el día 22 y fue enterrado el día siguiente. En la misma fecha murió el Inca Garcilaso de la Vega y también se cuenta que murió Shakespeare. Por otro lado, el Día Internacional del Libro y también del Derecho de Autor también se celebra hoy en todo el mundo. Se instituyó con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho del autor y además también como recuerdo de Cervantes y del Quijote. Desde 1988 se convirtió en una celebración internacional promovida por la UNESCO para animar a todos, y en particular a los jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y a valorar las irreemplazables contribuciones de aquellos quienes han impulsado el progreso social y la cultura de la humanidad. Esto es el motivo por el que hoy estamos aquí, para celebrar estas efemérides. Ahora, cambiando un poco de asunto y ya metiéndonos en la celebración del Quijote, voy a exponer un poco lo que representa y lo que ha sido y lo que es y posiblemente sea el Quijote. El Quijote es la obra cumbre de la literatura hispana y una de las más importantes a nivel mundial. Desde que se publicó, el éxito fue total. Se multiplicaron las ediciones. Se tradujo a decenas de idiomas, la primera en 1612 al inglés. Proliferaron las adaptaciones y se realizaron infinitud de análisis y comentarios por decenas de filósofos de todos los signos y de todos los tiempos, como por ejemplo Schopenhauer, Hegel, Kierkegaard, Ortega y Gasset, etc. Unamuno dijo de él: es el símbolo más alto del género humano. Dostoyevski también dijo: no hay en todo el mundo una obra literaria más profunda y magnífica. Esta es, hasta ahora, la última y más grande expresión del pensamiento humano. Y si el mundo llega a su fin y se preguntara entonces a la gente: ¿habéis entendido vuestra vida en la tierra y a qué conclusión habéis llegado? El hombre podría señalar en silencio: el Quijote. Freud aprendió español para poder leerlo en el idioma original. Además de las características literarias y obras reconocidas,
Posiblemente el mayor valor que se le atribuye fue el de establecer dos prototipos del ser humano: el idealista Don Quijote y el realista Sancho Panza. Dos actitudes opuestas ante la vida, pero no siempre enfrentadas. Estereotipos hoy representados por dos características definidas como quijotismo, sinónimo de idealismo, y sanchismo, sinónimo de realista o materialista. Pero aclaro, me refiero al sanchismo de Sancho Panza, por si acaso, para que no haya malas interpretaciones. Sigo. Estereotipos. Por otro lado, ha inspirado a decenas de pintores, grabadores, escultores, ceramistas, como Goya, Chagall, Picasso, Dalí, Roberto Grallo, ahí tenemos un ejemplo, Eduardo Arroyo, Mingote, etcétera, que han creado una amplísima y fascinante iconografía del caballero y del escudero con los lenguajes artísticos y estilos más variados. Y también a compositores de todas las épocas, de todos los géneros musicales, estilos y nacionalidades, como fueron Strauss, Guride, Roberto Chapí, Falla. Y en el mundo del cine y de la televisión y la animación, desde la primera versión en el cine mudo hasta las más recientes en la plataforma Netflix, han sido constantes actores como Peter O'Toole, Fernando Fernán Gómez, Antonio Ferrandis, Alfredo Landa, Johnny Depp, que han dejado interpretaciones memorables en filmes dirigidos por Orson Welles, Jesús Franco o Manuel Gutiérrez Aragón. Hoy se lee en multitud de actos en todo el mundo, como homenaje a su autor y a la lengua española, la segunda lengua materna más hablada en el mundo. Homenaje al que también nos sumamos en este encuentro. Para ello, 5 personas diferentes de diferentes ámbitos profesionales vamos a leer fragmentos de la obra y vamos a interpretar y explicar el significado que tienen para cada uno de nosotros, y así responder al lema de este encuentro: El Quijote, una escuela de vida. Y ya pasamos directamente a las intervenciones. Bueno, muchas gracias. Interviene en primer lugar don Manuel Ángel Castañeda, presidente del Ateneo de Santander, periodista, exdirector del diario Montañés, articulista dominical en el mismo diario sobre temas sociales, políticos, económicos y otros de actualidad. Cuando quieras. Muy buenas tardes. Bienvenidos al Ateneo de Santander y muchísimas gracias por esta magnífica introducción y a ustedes aquí por su presencia. También quiero saludar a quienes nos están viendo a través de la transmisión en directo de este acto en la página web del Ateneo de Santander. El propósito, como bien acabamos de oír, de esta reunión no es otro que el que cada uno de nosotros, de los que vamos a intervenir, hayamos elegido un fragmento, un pequeño episodio de la obra de Cervantes, del Quijote, por algún motivo, por alguna razón. Y yo voy a tratar de explicar por qué he elegido este fragmento. En un momento como el actual, en el que las políticas de la cancelación, el Me Too, un tipo de feminismo que quizás no se entiende bien, yo he elegido un pasaje que, leído ahora, con los ojos presentes, podría hacer que se propusiera la prohibición del Quijote por ser una obra inadecuada, antifeminista y fuera de todo lugar. ¿Por qué elegir esto? Bueno, porque creo que es muy importante que cada obra de arte
cada acontecimiento histórico sea interpretado acorde al tiempo en el que se produjo y no tratemos de extrapolar lo que ocurrió en el siglo XVI a lo que podría parecernos ahora en el siglo XXI. Y yo ya, sin más, voy a leer este fragmento de la obra de Cervantes. Concretamente es el capítulo 45 y en la segunda parte de este capítulo, perdón, el capítulo 45 de la segunda parte del Quijote, y este fragmento dice así: luego, acabado este pleito, entró en el juzgado una mujer asida fuertemente a un hombre vestido de ganadero rico, la cual venía dando grandes voces diciendo: justicia, señor gobernador, justicia, y si no la hallo en la tierra, le iré a buscar al cielo, señor gobernador de mi ánima. Este mal hombre me ha cogido en la mitad de ese campo y se me ha aprovechado de mi cuerpo como si fuera un trapo mal lavado. Y, desdichada de mí, me ha llevado lo que yo tenía guardado más de 23 años, defendiéndolo de moros y cristianos, de naturales y extranjeros, y yo, siempre dura como un alcornoque, conservándome entera como la salamanquesa en el fuego, o como la lana entre las zarzas, para que este buen hombre llegase ahora con sus manos limpias a manosearlo. Aún está por averiguar si tiene limpias o no las manos este galán, dijo Sancho. Y volviéndose al hombre le dijo que decía y respondía a la querella de aquella mujer, el cual, turbado, respondió: señores, yo soy un pobre ganadero de ganado de cerda, y esta mañana salía de este lugar de vender, con perdón sea dicho, 4 puercos que me llevaron de alcabalas y socialiñas, pero poco menos que lo que ellos valían. Volvíame a mi aldea, topé en el camino a esta buena dueña y al diablo, que todo lo añasca y todo lo cuece, hizo que llogásemos juntos. Paguéle lo suficiente, y ella, mal contenta, asió de mí y no me ha dejado hasta traerme a este puesto. Dice que la forcé y miente. Para el juramento que hago o pienso hacer, y esta es toda la verdad, sin falta miaja. Entonces el gobernador, Sancho Panza, le preguntó si traía consigo algún dinero en plata. Él dijo que hasta 20 ducados tenía en el seno de una bolsa de cuero. Mandó que la sacase y se la entregase, así como estaba, a la querellante. Él lo hizo temblando. Tomóla la mujer y, haciendo 1000 zalemas a todos y rogando a Dios por la vida y salud del señor gobernador, que así miraba por las huérfanas menesterosas y doncellas, con todo esto se salió del juzgado llevando la bolsa asida con entrambas manos, aunque primero miró si era de plata la moneda que llevaba dentro. Apenas salió cuando Sancho dijo al ganadero que ya se le saltaban las lágrimas y los ojos y el corazón se le iban tras la bolsa. Buen hombre, id tras aquella mujer y quitadle la bolsa aunque no quiera, y volved aquí con ella. Y no lo dijo a tonto ni a sordo, porque luego partió como un rayo y fue a lo que le mandaba. Todos los presentes estaban suspensos, esperando el hombre y la mujer, más asidos y aferrados que la primera
la saya levantada y en el regazo puesta la bolsa. Y el hombre, pugnando por quitársela, mas no era posible, según la mujer la defendía, la cual daba voces diciendo: justicia de Dios y del mundo, mire vuestra merced, señor gobernador, la poca vergüenza y el poco temor de este desalmado que en mitad de poblado y en mitad de la calle me ha querido quitar la bolsa que vuesa merced mandó darme. Sancho: ¿y os la ha quitado?, preguntó el gobernador. ¿Cómo quitar?, respondió la mujer. Antes me dejara yo quitar la vida que me quiten esta bolsa. Bonita es la niña. Otros gatos me han de echar a las barbas que no esté desventurado y asqueroso. Tenazas y martillos, mazos y escoplos no serán bastantes a sacármela de las uñas, y aun garras de leones, antes el ánima en mitad de las carnes. Ella tiene razón, dijo el hombre. Yo me doy por rendido y sin fuerzas, y confieso que las mías no son bastantes para quiérasla, y dejóla. Entonces el gobernador dijo a la mujer: mostrad honrada y valiente esa bolsa. Ella se la dio y luego el gobernador se la devolvió al hombre y dijo a la esforzada y no forzada: hermana mía, si el mismo aliento y valor que habéis mostrado para defender esta bolsa le mostrárades aún la mitad menos para defender vuestro cuerpo, las fuerzas de Hércules no os hicieran fuerza. Andad con Dios y mucho de enhoramala, y no paréis en toda esta ínsula, ni en 6 leguas a la redonda, so pena de 200 azotes. Andad luego, dijo, churrillera desvergonzada y embaidora. Espantóse la mujer y fuese cabizbaja y mal contenta. Y el gobernador dijo al hombre: buen hombre, andad con Dios a vuestro lugar con vuestro dinero, y de aquí adelante, si no lo queréis perder, procurad que no os venga en voluntad el yogar con nadie. El hombre le dio las gracias lo peor que supo, y fuese. Y los circundantes quedaron admirados de nuevo de los juicios y sentencias de su nuevo gobernador, todo lo cual notado de su coronista, que luego describe al duque con gran deseo que lo estaba esperando. Y quedese aquí el buen Sancho, que es mucha la priesa que nos da su amo, alborotado con la música de Alistórsídora. Y este es el capítulo que yo he seleccionado, que como se ve en el momento actual sería absolutamente reprochable y condenable. Y quizás, con el paso del tiempo, asistamos a la supresión de párrafos como estos y otros de la obra magna de Cervantes. Interviene ahora Almudena Ruiz, periodista, jefa de la sección Región del diario Montañés, secretaria de la Asociación de Prensa de Cantabria y directora del programa educativo Interaulas en Internet, que acaba de celebrar los 25 años de actividad y que fue pionero en España en la utilización de las nuevas tecnologías para la promoción de la lectura periodística entre escolares de nuestra comunidad.
Buenas tardes. Bueno, yo he seleccionado dos fragmentos del Quijote y para luego vincularlo un poco con mi profesión. Que está un poco alto. Castañeda es mucho más alto. Este primer capítulo pertenece a la segunda parte del Quijote, de los consejos que dio Don Quijote a Sancho Panza antes que fuese a gobernar la ínsula, con otras bien consideradas. Procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico, como por entre los sollozos e importunidades del pobre. Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delincuente, que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo. Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia. Cuando te sucediere juzgar algún pleito de algún tu enemigo, aparta las mientes de tu injuria y ponlas en la verdad del caso. Si alguna mujer hermosa veniere a pedirte justicia, quita los ojos de sus lágrimas y tus oídos de sus gemidos, y considera de espacio la sustancia de lo que pide, si no quieres que se anegue tu razón en su llanto y tu bondad en sus suspiros. Al que has de castigar con obras, no trates mal con palabras, pues le basta al desdichado la pena del suplicio, sin la añadidura de las malas razones. Al culpado que cayere debajo de tu jurisdicción, considérale hombre y miserable, sujeto a las condiciones de la depravada naturaleza nuestra, y en todo cuanto fuere de tu parte, sin hacer agravio a la contraria, muéstrele piadoso y clemente, porque, aunque los atributos de Dios todos son iguales, más resplandece y campea a nuestro ver el de la misericordia que el de la justicia. En el capítulo, el otro fragmento que he seleccionado pertenece al capítulo 25 de la primera parte del Quijote. En él dice Don Quijote: «Mira, Sancho, por el mismo que delante juraste, te juro», dijo Don Quijote, «que tienes el más corto entendimiento que tiene ni tuvo escudero en el mundo. Que es posible que en cuanto a que andas conmigo, no has echado de ver que todas las cosas de los caballeros andantes parecen quimeras, necedades y desatinos, y que son todas hechas al revés? Y no porque sea yo ansí, sino porque andan entre nosotros siempre una caterva de encantadores, que todas nuestras cosas mudan y truecan, y las vuelven según su gusto, y según tienen la gana de favorecernos o destruirnos. Y así, eso que a ti te parece bacía de barbero, me parece a mí el yelmo de Mambrino, y a otro le parecerá otra cosa. Y fue rara providencia del sabio que es de mi parte hacer que parezca vacía a todos los que real y verdaderamente es yelmo de Mambrino, a causa que, siendo él de tanta estima, todo el mundo me perseguiría por quitármele, pero como ven que no es más que un bacín de barbero, no se curan de procurarle, como se mostró bien en el que quiso romperle y le dejó en el suelo sin llevarle, que a fe que si le conociera, que nunca él le dejara». Si hay un tema recurrente en el Quijote es el de la verdad, que aparece en numerosas ocasiones a lo largo de toda la lectura del libro. Y si hay un tema que preocupa sobremanera a su autor en casi todas sus obras, es el problema de la realidad objetiva, de si el testimonio es seguro o no. Para un ciudadano del siglo XXI, y en especial para un periodista, como es mi caso, esta es una cuestión que está más de actualidad que nunca. En una de las lecturas que he seleccionado se pone de manifiesto lo difícil que es conocer la verdad, así como comunicarla o difundirla. Como consecuencia de ello, la vida, dice Cervantes, es un intrincado laberinto en el que andan confusos los hombres. Dios lo remedie, dice Don Quijote en una ocasión, que todo este mundo es máquinas y trazas contrarias unas de otras. Trasladándonos a la actualidad, en un mundo en el que hay una sobreabundancia de noticias como el actual, en el que cualquier persona puede tener acceso a toda la información haciendo un clic en su teléfono móvil o en su ordenador, cada vez resulta más difícil llegar a saber si esa noticia es verdadera. Informarse a través de redes sociales como Twitter o Facebook es cada vez más común. Las redes sociales se han convertido en una fuente única y diaria de información para sectores muy amplios de la población, especialmente los jóvenes. En estas plataformas, cualquier persona puede aportar sus testimonios, pero estos pueden quedar muy lejos de la verdad y estar
más cerca de un relato personal elaborado con algún tipo de interés. Hay más información de la que podamos leer y ese exceso de información puede traer como consecuencia la desinformación del usuario. Y ahí es donde entra en juego el criterio individual, para distinguir cuál es la información real o de interés y cuál no lo es, pero esto no es fácil. Son muchos los ciudadanos que consideran que ya no es necesario comprar o suscribirse a un periódico para estar informados. La información es tan abundante que se ha desvalorizado injustamente. Los datos recogidos en un reciente estudio elaborado por Intermón Oxfam, a partir de una encuesta realizada entre 2.000 personas, señalan que los españoles tienden a confiar más en la información que les traslada su entorno directo que la que reciben de los medios de comunicación tradicionales. El 76% cree que los partidos políticos son los principales emisores de bulos en los medios de comunicación y en las redes sociales. A esta falta de credibilidad de las fuentes habituales se suma otro factor de riesgo para la difusión de la desinformación. Un 8,9% de los encuestados reconoce que reenvía informaciones que les llegan sin verificar si son ciertas. El 50% de los estudiantes de educación secundaria no es capaz de distinguir un titular falso frente a otro verdadero sobre un mismo tema. Y 6 de cada 10 no conoce el nombre de ningún periodista porque sus referentes informativos son solo los influencers. Así lo revelan estudios de la Universidad Carlos III de Madrid. Distintas investigaciones apuntan también que solo el 13% de los españoles es capaz de detectar noticias falsas, mientras que al 40% no les resulta fácil identificar este tipo de informaciones. Con el fin de detectar las noticias falsas y poner coto a ellas, el Consejo General de la Abogacía Española puso en marcha recientemente la campaña Yo no paso bulos, para que los internautas, cuando desconfían de una información, se paren, reflexionen y verifiquen, y si tienen alguna duda, no compartan esa noticia. Las redes sociales son el medio por el que circula el mayor número de noticias falsas cada día, un medio del que se declara usuario habitual el 87% de los internautas, según una publicación de la Asociación de Publicidad, Marketing y Comunicación Digital. El problema se agrava cuando la información difundida por redes sociales genera desconfianza entre los internautas y pese a ello la siguen difundiendo. Como consecuencia de esta situación, los bulos y la desinformación están dañando la confianza de los ciudadanos en la información, sin importar la fuente de la que vengan, y una gran mayoría opina que hay tanta desinformación que ya no me creo nada. Las fake news se han convertido en un problema para los periodistas, cuya credibilidad se ha visto disminuida como consecuencia de ello, y un reto para las autoridades políticas, que exigen una regulación sobre el tema. Las elecciones estadounidenses de 2016 fueron el trampolín para este tipo de desinformaciones, que se viralizaron y compartieron a través de las redes sociales con mentiras disfrazadas de noticias por distintas candidaturas. Durante la carrera electoral entre Donald Trump y Hillary Clinton, la mentira distribuida por Internet se convirtió en una normalidad y en un arma de propaganda. Viniendo a nuestro país, en España, la Federación de Asociaciones de Periodistas viene planteando desde hace varios años la necesidad de impartir la asignatura de periodismo en los primeros años de secundaria para combatir la sobreabundancia de noticias falsas. El objetivo de impartir esta asignatura en los 4 cursos de la ESO es crear un espíritu crítico en los alumnos a la hora de consumir una información, además de que los estudiantes de secundaria se metan en el papel de periodistas y aprendan a comunicar. Desde las instituciones y organizaciones internacionales existe también una gran preocupación por las noticias falsas. Para intentar frenar su propagación han surgido plataformas de fact-checking o verificación de la información, donde trabajan periodistas cuyo principal objetivo es detectar bulos o desinformaciones y desmentirlos a partir de la verificación de los contenidos y el contraste con las fuentes. Este trabajo es independiente de las intenciones políticas y tiene su origen en la tradición de la prensa estadounidense, ya que medios como el New York Times o el New Yorker tenían sus propios departamentos para el control de los procesos de edición y verificación de contenidos. En España,
Las principales plataformas de verificación que existen actualmente son Maldita.es y F Verifica, de la agencia EFE. Maldita.es ha puesto en marcha recientemente la plataforma gratuita La Dudoteca, en la que el ciudadano puede plantear preguntas y obtener respuestas avaladas por personas expertas verificadas. En la Dudoteca, cualquier persona puede enviar una duda sobre cualquier tema, sin necesidad de registrarse, y personas expertas que sí deben registrarse y deben pasar por un proceso de validación interna donde se comprueban sus credenciales en las distintas áreas, son las encargadas de dar respuesta a las cuestiones que se plantean. Los responsables de esta plataforma recuerdan que durante la pandemia se puso de manifiesto que las personas expertas fueron las que más confianza despertaban entre los ciudadanos en el momento de encontrar una información fiable sobre la COVID-19. En España, el 83% de los encuestados valora a los científicos como la primera institución en la que confían, porque hacen lo correcto. Desde los gobiernos también existe preocupación por la proliferación de noticias falsas y las campañas de desinformación. En el caso de Europa, el Consejo Europeo de junio de 2018 encomendó a la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y a la Comisión Europea la tarea de presentar, antes de diciembre de aquel año, un plan de acción para dar una respuesta coordinada contra la desinformación. Este plan de acción fue presentado meses después. De su contenido destaca la creación, en marzo del año siguiente, de un sistema de alerta rápida, RAS, con puntos de contacto nacionales para alertar instantáneamente sobre campañas de desinformación a través de una infraestructura tecnológica específica y para intercambiar información entre los Estados miembros y la Unión. Este sistema asegura la necesaria coordinación entre los socios europeos y facilita tanto la monitorización de las redes para detectar campañas y acciones de desinformación como el diseño de respuestas comunes cuando resulta necesario. En nuestro país, en octubre pasado, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, recordaba en una jornada sobre la desinformación que la desinformación es una amenaza directa que socava uno de los pilares que debe sostener la democracia, una sociedad informada y participativa. Y por este motivo, en la línea de las iniciativas de la Unión Europea, el Gobierno ha adoptado en los últimos años varias medidas para combatir este fenómeno. En parte nada. Gracias. Interviene ahora Pedro López Rasines, un empresario letraherido, un lector incansable de amplios registros y ámbitos, como demuestra su interés por la historia, la literatura, la política, el deporte, en fin, un lector crítico, una persona de nuestro tiempo. Menuda presentación. Bien, antes que nada, casualmente coincidió en el tiempo esta invitación. Estoy enormemente agradecido, jamás esperaba yo encontrarme en este foro. Coincidió esta invitación con una columna que leí en el diario montañés de Menéndez y Llamazares, que llamaba a este lugar como el Ateneo del Pueblo. Hablaba de el proceso de su creación, allá empezando en el año 25 del siglo pasado, y cómo la contribución de gentes anónimas, contribución tanto monetaria como de trabajo físico, porque algunos de ellos hacían de albañiles, trataban de acercar la cultura a la gente de esta ciudad. Eran unos revolucionarios que no tenían pistolas, sino ganas de dar a conocer la cultura entre las gentes menos favorecidas. Este es el elemento en el que nos encontramos hoy, e insisto en que más que nunca me siento orgulloso de ese Ateneo del Pueblo, porque yo jamás imaginaba estar en este foro. Dicho esto, vamos a empezar por el principio. No esperen de mí una gran erudición, eso lo dejo para el resto de los que me acompañan, pero sí una relación vital con esta obra, esta magna obra de Cervantes. Y cuando decía que vamos a empezar por el principio, me refería a que en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua,
Rocín flaco y galgo corredor. Más adelante dice que frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años, era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. La lección de este fragmento, tan de todos, tan universal, tan iniciático, tiene que ver con el recuerdo de la primera bofetada, por así decirlo, que don Alonso Quijano me soltó de niño el día que me lo presentaron y lo miré por primera vez a los ojos. La imagen de este rostro enjuto se ha quedado para siempre en mi retina, al igual que la rechonchez de Sancho, al que lo de panza le viene que ni pintado. Y es aquí cuando les pregunto a ustedes, si recuerdan el día en que Don Quijote entró en sus vidas. ¿Cómo era Don Quijote? ¿Cómo era Sancho? ¿Era Don Quijote como Fernán Gómez? ¿Era como Antonio Ferrandis? ¿O parecía sacado de un cuadro del Greco? ¿Y Sancho cómo era cuando los conoció? ¿Era como Mario Moreno Cantinflas? ¿O era como Alfredo Landa? Seguro que les he hecho volver la vista atrás y viajar en sus recuerdos, tal y como a mí me sucedió cuando me invitaron a este foro. Y es ahí cuando recuerdo a un chaval de apenas 10 años que recibía una asignación semanal, la paga para que me entiendan, de 100 pesetas, y se gastaba 75 en comprar cada sábado un fascículo del primer cómic en color que se publicaba en este país, relatando las venturas y desventuras de tan ingenioso hidalgo. Tal y como en aquellas viñetas venían dibujados Don Quijote y Sancho, han quedado grabadas en mi cerebro. Y son esas las figuras que me acompañan siempre y en este momento especialmente. Permítame que les rete a que, haciendo un ejercicio de imaginación, sienten a Don Quijote y a Sancho a derecha e izquierda, miren a los lados y personifiquen la ficción. No me digan lo que ven, pero estoy seguro de que todos y cada uno de ustedes están acompañados de Sanchos y Quijotes muy, muy personales, únicos, solo suyos. Disfrútenlos y ahora vamos a ponerles voz. Vamos al capítulo 43, casi me lo pisa Almudena, porque me voy a los consejos a los segundos consejos que Don Quijote le da a Sancho para gobernar la ínsula Barataria. En lo que toca a cómo has de gobernar tu persona y casa, Sancho, lo primero que te encargo es que seas limpio y que te cortes las uñas, sin dejarlas crecer, como algunos hacen, a quien su ignorancia les ha dado a entender que las uñas largas les hermosean las manos, como si aquel excremento y añadidura que se dejan de cortar fuese uña, siendo antes garras de cernícalo lagartijero. Puerco y extraordinario abuso. No andes, Sancho, desteñido y flojo, que el vestido descompuesto da indicios de ánimo desmazalado. Si ya la compostura y flojedad no cae debajo de socarronería, como se juzgó en la de Julio César. Toma con discreción el pulso a lo que pudiere valer tu oficio, y si sufriere que des librea a tus criados, dásela honesta y provechosa más que vistosa y bizarra, y repártela entre tus criados y los pobres. Quiero decir que si has de vestir 6 pajes, viste 3 y otros 3 pobres, y así tendrás pajes para el cielo y para el suelo. Y este nuevo modo de dar librea no le alcanza en los vanagloriosos. No comas ajos ni cebollas porque no saquen por el olor tu villanería. Anda despacio, habla con reposo, pero no de manera que parezca que te escuchas a ti mismo, que toda afectación es mala. Come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Sé templado en el beber, considerando que el vino demasiado ni guarda secreto ni cumple palabra. Ten en cuenta, Sancho, de no mascar a 2 carrillos, ni de erutar delante de nadie. También, Sancho, no has de mezclar en tus pláticas la muchedumbre de refranes que sueles, que puesto que los refranes son sentencias breves, muchas veces los traes tan por los cabellos que más parecen disparates que sentencias. Eso Dios no lo puede remediar, respondió Sancho, porque sé más refranes que un libro, y viénenseme tantos juntos a la boca cuando hablo que riñen por salir unos con otros, pero la lengua va arrojando los primeros que encuentra, aunque no vengan a pelo, mas yo tendré cuenta de aquí en adelante de decir los que convengan a la gravedad de mi cargo.
que en casa llena presto seguís a la cena, y quien destaja no baraja, y a buen salvo está el que repica, y el dar, el tener, seso a menester. El caso es que llegada a la adolescencia, el hidalgo manchego dejó de interesarme y hasta le cogí algo de tirria con aquellas lecturas obligadas por los profesores de literatura de segundo y tercero de BUP, porque ya sabemos que la diferencia entre leer por puro placer y leer por obligación es bastante amplia, ¿no? Así pasaron los años, casi 15, y don Alonso apareció de nuevo en mi vida, dándome una bofetada, pero otra vez en la otra mejilla, como queriendo decirme, que aquí estoy. Verán, en aquel tiempo, el año 97, yo acababa de convertirme en concejal de mi pueblo y el compañero encargado del área de cultura decidió organizar las 24 horas de lectura continuada del Quijote. Me pidió ayuda y además de prestarle apoyo, participé en la lectura junto a mi padre. Y más allá de lo emotivo del momento, recuerdo el fragmento que me tocó en suerte y cómo lo digerí en un momento en el que llegaba absolutamente virgen a la política. Política de pueblo, sí, pero política y gobierno al fin y al cabo. Y es que en esas líneas recién leídas, que no dejan de ser puro sentido común, descubrimos al Don Quijote más alejado de la locura. Es más, se convierte esta en sensatez en un momento en el que Sancho, obnubilado por el poder que le facilita el gobierno, se torna en el Sancho menos cuerdo de toda la obra cervantina, tal y como lo explicara Luis Cernuda en sus reflexiones sobre esta obra. Más o menos venía a decir Luis Cernuda, dice, ¿qué hombre realista podría creer a pies juntillas, como hace Sancho, que semejante hidalgo sea capaz de conseguir una ínsula y además dejar un elemento como él de gobernador? ¿De verdad se puede llamar a quien eso piensa con convencimiento un hombre realista? Cernuda cree que no, y explica en qué se basa la diferente idealidad de uno y otro. Y dice, lo que le separa es su diferente fuerza espiritual, tan rica en Don Quijote y tan pobre en Sancho. Y muchas veces, cuando su señor vacila desengañado de su hermoso, heroico sueño, viene el escudero a consolarlo, animándole a persistir en sus andanzas. Bien, es en este espejo y en ese reflejo de estos personajes, en tal momento de sus andanzas, el que le sirvió a ese político incipiente con funciones de gobierno, a no olvidar nunca de dónde venía, asumir hasta dónde sus capacidades lo podían llevar, analizar los infinitos consejos dictados por locos y por cuerdos, y sobre todo a saber decir, como Sancho en su momento, y con un castellano de época, San se acabó. Y es así como Sancho se despide de esa ínsula que gobernaba y dice, en tanto estas razones iba diciendo, iba a sí mismo enalbardando el rucio, sin que nadie nada le dijese. Enalbardado, pues, con gran pena y pesar subió sobre él, y encaminando sus palabras y razones al mayordomo, al secretario, al maestresala y a Pedro Recio el doctor, y a otros muchos que allí presentes estaban, dijo, abrid camino, señores míos, y dejadme volver a mi antigua libertad, dejadme que vaya a buscar la vida pasada, para que me resucite de esta muerte presente. Yo no nací para ser gobernador, ni para defender ínsulas ni ciudades de los enemigos que quisieran acometerlas. Mejor se me entiende a mí de arar y cavar, y podar, y ensarmentar las viñas, que de dar leyes y de defender provincias ni reinos. Bien se está San Pedro en Roma. Quiero decir que bien se está cada uno usando el oficio para que fue nacido. Mejor me está a mí una hoz en la mano que un cetro de gobernador. Mas quiero hartarme de gazpachos que estar sujeto a la miseria de un médico impertinente que me mata de hambre. Y más quiero recostarme a la sombra de una encina en el verano y arroparme con un zamarro de 2 pelos en el invierno, en mi libertad, que acostarme con la sujeción del gobierno entre sábanas de Holanda y vestirme de martas cebollinas. Vuesas mercedes se queden con Dios y digan al duque mi señor que desnudo nací, desnudo me hallo. Ni pierdo ni gano. Quiero decir que sin Blanca entré en este gobierno y sin ella salgo, bien al revés de como suelen salir los gobernadores de otras ínsulas. Y apártense, déjenme ir, que me voy a abismar, que creo que tengo brumadas todas las costillas merced a los enemigos que esta noche se han paseado sobre mí. Y
y llegamos a Barcino, a su playa. Llegamos a la derrota y a la amargura. Editó Elio Gogar, allá a finales de la década de 2000, de los primeros 2000, yo creo, una serie de litografías retratando el momento, ese momento de la derrota de Don Quijote, y lo tituló La espera y la esperanza. Yo creo que hubiese sido más atrevido, aunque menos aliterativo, la dignidad y la desesperanza. Porque la locura que nos lleva a la derrota, si es digna, puede ser admirada. Les presento ahora al caballero de la Blanca Luna. Que reta a Don Quijote. Insigne caballero, y jamás como se debe alabado Don Quijote de la Mancha. Yo soy el caballero de la Blanca Luna, cuyas inauditas hazañas quizá te le habrán traído a la memoria. Vengo a contender contigo y a probar la fuerza de tus brazos, en razón de hacerte conocer y confesar que mi dama, sea quien fuere, es sin comparación más hermosa que tu Dulcinea del Toboso, la cual, verdad, si tú la confiesas de llano en llano, excusarás tu muerte y el trabajo que yo he de tomar en dártela. Y si tú peleares y yo te venciere, no quiero otra satisfacción sino que dejando las armas y absteniéndote de buscar aventuras, te recojas y tires a tu lugar por tiempo de 1 año, donde has de vivir sin echar mano a la espada, en paz tranquila y en provechoso sosiego, porque así conviene al aumento de tu hacienda y a la salvación de tu alma. Y si tú me vencieres, quedará a tu discreción mi cabeza, serán tuyos los despojos de mis armas y mi caballo, y pasará a la tuya la fama de mis hazañas. Mira lo que te está mejor y respóndeme luego, porque hoy todo el día tengo de término para despachar este negocio. Y sin tocar trompeta ni otro instrumento bélico que les diese señal de arremeter, volvieron entrambos a un mismo punto las riendas a sus caballos. Y como era más ligero el de la Blanca Luna, llegó a Don Quijote a 2 tercios andando de la carrera, y allí le encontró con tan poderosa fuerza, sin tocarle con la lanza, que la levantó al parecer de propósito, que dio con Rocinante y con Don Quijote por el suelo una peligrosa caída. Fue luego sobre él, y poniéndole la lanza sobre la visera le dijo: «Vencidos sois, caballero, y aún muerto, si no confesáis las condiciones de nuestro desafío». Don Quijote, molido y aturdido, sin alzarse la visera como si hablara dentro de una tumba, con voz debilitada y enferma dijo: «Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo, y yo el más desdichado caballero de la tierra. Y no es bien que mi flaqueza defraude esta verdad. Aprieta, caballero, la lanza, y quítame la vida, pues me has quitado la honra». «Eso no haré yo, por cierto», dijo el de la Blanca Luna. «Viva, viva en su entereza la fama de la hermosura de la señora Dulcinea del Toboso, que solo me contento con que el gran Don Quijote se retire a su lugar 1 año, o hasta el tiempo que por mí le fuere mandado, como concertamos antes de entrar en esta batalla». Mencionaba anteriormente... Continúa. Y Don Quijote sale de Barcelona, una vez que ha perdido la batalla. Y dice: «Aquí fue Troya, aquí mi desdicha y no mi cobardía se llevó mis alcanzadas glorias. Aquí usó la fortuna conmigo de sus vueltas y revueltas. Aquí se oscurecieron mis hazañas, aquí finalmente cayó mi ventura para jamás levantarse. Atrevíme, en fin, hice lo que pude, derribáronme, y aunque perdí la honra, no perdí ni puedo perder la virtud de cumplir mi palabra. Cuando era caballero andante, atrevido y valiente con mis obras y con mis manos, acreditaba mis hechos. Y ahora, cuando soy escudero pedestre, acreditaré mis palabras cumpliendo la que di de mi promesa. Camina pues, amigo Sancho, y vamos a tener en nuestra tierra el año del noviciado, con cuyo encerramiento cobraremos virtud nueva para volver al nunca de mí olvidado ejercicio de las armas». Mencionaba anteriormente al entrañable Elio Gogar como ejemplo del artista salpicado por ese dolor de la derrota definitiva de nuestro héroe. De la misma forma que le sucedió a lo largo de la historia a muchos otros artistas de otros géneros. Me van a permitir, para terminar, a modo de despedida, que me centre en León Felipe, que desde su exilio mexicano se dolía de que en España ya no hay locos. Ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto.
y todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Especialmente, si me permiten el exceso, en su poema Vencidos, que musicado por Serrat me acompaña desde la adolescencia. ¿Cuántas veces, Don Quijote, por esa misma llanura, en horas de desaliento así te miro pasar? Y cuántas veces te digo, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar. Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Vale. Bueno, pues me llega el turno. No sé. Yo no voy a cantar. Aunque me gusta, pero no voy a cantar. Bueno, yo, la mayoría de las personas que estáis aquí me conocéis, Fernando Domínguez de la Peña, ¿y qué puedo decir de mí? Ya que no me presenta nadie, pues me voy a presentar yo, claro. Bueno, dedicado profesionalmente a mis dos grandes vocaciones, la enseñanza, que ejercí durante 45 años, y a la filología española, a la que me vengo empleando desde que tengo uso de razón. Esas son mis alforjas. Bueno, después de la entonación, Pedro, me has dejado, no sé si acertaré aquí entre el micro para arriba y para abajo. Bueno, pues yo, respondiendo al lema del acto, planteo mi intervención en tres apartados. Va a haber 3 puntos, en los que manifiesto mi experiencia personal de la lectura del Quijote. En parte hago algo parecido o paralelo a lo que ha hecho Pedro también. El punto primero lo titulo Fascinación o deslumbramiento por la lengua. La del alba sería cuando Don Quijote salió de la venta, tan contento, tan gallardo, tan alborozado por verse ya armado caballero, que el gozo le reventaba por la cincha de su caballo. Esta cita fue la primera noticia que tuve del Quijote. Tenía 10 años y me estaba preparando en la escuela de Ampuero, en mi pueblo, para examinarme de ingreso al bachillerato en el Instituto Santa Clara. Entre las actividades que realizábamos no faltaban los dictados. Don Dionisio García, el maestro, un apasionado del Quijote, que se sabía fragmentos enteros de memoria y los reproducía con un realismo que impresionaba, preparaba a niños y niñas entre los que me encontraba para superar la prueba. Normalmente por la tarde, después de la merienda, en aquellos tiempos de la leche en polvo y del queso amarillento, que ni con una fame de acabarlo, como dicen los italianos, se podía comer, teníamos la actividad del dictado. El objetivo era aprender a no cometer faltas de ortografía. Una actividad descartada en la práctica educativa desde hace años, a pesar de sus buenos resultados. Estoy seguro de que muchos de los presentes aquí estarán de acuerdo conmigo, por cierto. Por cierto, al hilo del dictado, se acaba de celebrar en Francia, como conmemoración de los Juegos Olímpicos, un concurso nacional de dictados, pero no para niños, para todos los adultos. Y hace 15 días se celebró, concretamente en París, al pie de la Torre Eiffel. Participaron más de 3.000 personas en dictado. Bueno, pero al margen de esa anécdota, sigo con mi actividad. Generalmente se basaban en fragmentos del Quijote que don Dionisio dictaba de memoria. Uno de ellos era el que acabo de reproducir. Me parecía un texto mágico, que aunque no lo entendía, no entendía nada, eso de alborozado y gallardo, no me dejaba indiferente. Por eso don Dionisio nos lo traducía. Don Quijote está muy contento porque ya se considera un caballero andante. Así me parecía muy prosaico.
Otra cita que recuerdo como parte de un fragmento más extenso que nos dictaba, referente a la aventura de los molinos de viento, decía: «Non fullades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete». Aquí lo que me asombraba era el anacronismo fullades, pero también viles y acometes eran palabras no comunes entonces en mi vocabulario de un niño de 10 años. Debo reconocer que esa atracción o fascinación no se convirtió nunca en obsesión, pero sí supuso un aprendizaje de una de las cualidades más extraordinarias de la lengua española: su poder de seducir, de cautivar, de asombrar, de sorprender, en fin, de impresionar, aunque no se entienda lo que dice el texto. Punto segundo: el poder de la lengua para incidir y transformar nuestras vidas. La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. ¿Han entendido algo? Pues yo tampoco, después de muchos años. Esta cita se le califica un retruécano, un juego de palabras. Esta cita pertenece al primer capítulo de la primera parte, cuando se narra el comienzo de la locura de Don Quijote, como consecuencia de la lectura de decenas de libros de caballerías. Me costó comprender que una persona pudiera llegar a tal estado de enajenación, aun sabiendo que era ficción el relato del Quijote. Pero cuando ya había superado la adolescencia, me pasó un poco como a Pedro, las circunstancias de la vida me llegaron a mostrar una realidad muy evidente. El poder de la lengua, manipulándola, para incidir y modificar las vidas de los seres humanos. Y la intención de Cervantes, al introducir esta cita, que pertenecía, por cierto, a otro libro de caballería, no era de él, era clara: producir un trastorno mental en Don Quijote que le llevase a la locura. Y lo consiguió. La lectura de los libros de caballería lo perturbaron. El ingenioso hidalgo lo manifestó mediante un uso visionario de la lengua, con el fin de enmascarar la realidad, convirtiendo así la verdad en mentira. De esto hay muchos episodios en el Quijote. Algunos ya han salido, ha citado Almudena y también Pedro. Pero yo me voy a centrar en la descripción de Dulcinea. El narrador, es decir, Cervantes, en el capítulo primero ya nos dice quién era Dulcinea. Se cree que en un lugar cercano del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque, según se entiende, ella jamás lo supo ni se dio cuenta de ello. Por lo tanto, un relato de la mujer muy realista. En el capítulo 25 de la primera parte, Sancho Panza hace un relato muy real de ella y se lo hace a Don Quijote. «Bien la conozco», dijo Sancho, «y sé decir que tira también una barra como el más forzudo zagal de todo el pueblo. Vive el dador, que es moza de chapa, hecha y derecha y de pelo en pecho, y que puede sacar la barba del lodo a cualquier caballero andante o por andar que la tuviera por señora. ¡Hoy de puta! ¡Qué rejo tiene y qué voz! Sé decir que se puso un día encima del campanario de la aldea a llamar a unos zagales suyos que andaban en un barbecho de su padre, y aunque estaban de allí más de media legua, así la oyeron como si la estuviera al pie de la torre. Y lo mejor que tiene es que no es nada melindrosa, porque tiene mucho de cortesana, con todo se burla y de todo hace mueca y donaire». Hasta aquí estamos en la realidad pura y dura. Don Quijote, cuando va al entierro del pastor Grisóstomo, en la novela interpolada, acompañado a Vivaldo, Vivaldo le pide que diga cómo es su Dulcinea, su amada, ¿no? Y la describe de esta manera: «Yo no podré afirmar si la dulce mi enemiga gusta o no de que el mundo sepa que yo la sirvo. Solo sé decir, respondiendo a lo que con tanto comedimiento me pide, que su nombre es Dulcinea, su patria el Toboso, un lugar de la Mancha. Su calidad por lo menos ha de ser de princesa, pues es reina y señora mía. Su hermosura sobrehumana,
pues en ella se vienen a hacer verdaderos todos los imposibles y quiméricos atributos de belleza que los poetas dan a sus damas, que sus cabellos son oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve, y las partes que a la vista humana encubrió la honestidad son tales que yo pienso y entiendo que sólo la discreta consideración puede encarecerlas y no compararlas. Vemos cómo la describe Sancho y vemos cómo la describe Don Quijote. No tiene nada que ver. Pero las tornas se vuelven, se cambian. Sancho se quijotiza, quiere engañar a Don Quijote. Y para eso, cuando al comienzo de la tercera salida, que han ido al Toboso para despedirse de Dulcinea, para emprender la marcha hacia Zaragoza, donde piensan asistir a las justas, Sancho, que se ha comprometido a buscar a Dulcinea, le quiere hacer ver que la ha encontrado. Es uno de los episodios, a mí este diálogo siempre me ha gustado, y además por la trascendencia que tiene respecto a lo de la idealización y la utilización del lenguaje, en este caso como un engaño, que yo digo que es un engaño no honesto. No hay ningún engaño honesto, pero en este caso más todavía. Capítulo de la segunda parte. Y sucedió todo también que cuando se levantó para subir en el rucio, vio que del Toboso, hacia donde él estaba, venían 3 labradoras sobre 3 pollinos o pollinas, que el autor no lo declara. Aunque más se puede ver que eran borricas, por ser ordinaria caballería de aldeanas. Pero como no va mucho en esto, no hay para qué detenernos en averiguarlo. En resolución, así como Sancho vio a las labradoras, a paso tirado volvió a buscar a su señor Don Quijote y hallóle suspirando y diciendo 1000 amorosas lamentaciones. Como Don Quijote le vio, le dijo: ¿Qué hay, Sancho, amigo? ¿Podré señalar este día con piedra blanca o con negra? Mejor será, respondió Sancho, que vuesa merced la señale con almagre, como rótulos de cátedras, porque le echen bien de ver los que le vieron. De modo, replicó Don Quijote, buenas nuevas me traes. Tan buena, respondió Sancho, que no tiene más que hacer vuesa merced, sino picar a Rocinante y salir a lo raso a ver a la señora Dulcinea del Toboso, que con otras 2 doncellas suyas viene a ver a vuesa merced. ¡Santo Dios! ¿Qué es lo que dice, Sancho amigo? Dijo Don Quijote. Mira, no me engañes, ni quieras con falsas alegrías alegrar mis verdaderas tristezas. ¿Qué sacaría yo de engañar a vuesa merced? Respondió Sancho, y más estando tan cerca de descubrir mi verdad. Pique, señor, y venga, y verá venir a la princesa nuestra amada, vestida y adornada, en fin, como quien ella es. Sus doncellas, y todas son un ascua de oro, todas mazorcas de perlas, todas son diamantes, todas rubíes, todas telas de brocado de más de 10 altos, los cabellos sueltos por las espaldas, que son otros tantos como rayos del sol que andan jugando con el viento. Y sobre todo vienen a caballo sobre 3 cananeas remendadas que no hay más que ver. Y en esto salieron de la selva y descubrieron de cerca a las 3 aldeanas. Tendió Don Quijote los ojos por todo el camino del Toboso, y como no vio sino a 3 labradoras, turbóse y preguntó a Sancho si las había dejado fuera de la ciudad. ¿Cómo fuera de la ciudad? Respondió Sancho. ¿Por ventura tiene vuesa merced los ojos en el colodrillo, que no ve que son esas 3 las que aquí vienen resplandecientes como el mismo sol a mediodía? Yo no veo, Sancho, dijo Don Quijote, sino a 3 labradoras sobre 3 borricos. Ahora me libre Dios el diablo, respondió Sancho, y es posible que 3 cananeas, o como se llamen, blancas como el campo de la nieve, le parezcan a vuesa merced borricos. Vive el Señor que me pele estas barbas si tal fuese verdad. Pues yo te digo, Sancho amigo, dijo Don Quijote, que es tan verdad que son borricos o borricas como yo soy Don Quijote y tú Sancho Panza. A lo menos a mí tales me parecen. Calle, señor, no diga tal palabra, sino despabile esos ojos y venga a hacer reverencia a las señoras de sus pensamientos que ya llega cerca. Y diciendo esto, se adelantó a recibir a las 3 aldeanas y apeándose del rucio tuvo del cabestro al jumento de una de las 3 labradoras, hincándose ante ambas de rodillas en el suelo, dijo:
reina y princesa y duquesa de la hermosura, vuestra altivez y grandeza sea servida de recibir en su gracia y buen talante al caudillo caballero vuestro, que allí está hecho piedra mármol, todo turbado y sin pulsos, de verse ante vuestra magnífica presencia. Yo soy Sancho Panza, su escudero, y él es el asenderado caballero Don Quijote de la Mancha, llamado por otro nombre el caballero de la triste figura. A esta sazón ya se había puesto Don Quijote de hinojos junto a Sancho y miraba con ojos desencajados y vista turbada a la que Sancho llamaba reina y señora. Y como no descubría en ella sino una moza aldeana y no de muy buen rostro, porque era carizredonda y chata, estaba suspenso y admirado sin osar desplegar los labios. Las labradoras estaban asimismo atónitas, viendo a aquellos dos hombres tan diferentes hincados de rodillas que no dejaban pasar adelante a su compañera. Pero rompiendo el silencio, la detenida, toda desgraciada y mohína, dijo: «Apártense en hora del camino y déjenos pasar, que vamos deprisa». A lo que Sancho insistía: «Oh princesa y señora universal del Toboso, cómo vuestro magnífico corazón nos enternece viendo arrodillado ante vuestra sublime presencia a la columna y sustento de la caballería andante». «Toma aquí mi abuelo», respondió Leana. «Amiguita soy de oír resquebrajos. Apártense, déjenos ir, que se lo agradeceremos». Apartóse Sancho y déjala ir, contentísimo de haberle salido bien su enredo. Bueno, comentario. Estas descripciones constituyen uno de los fundamentos esenciales de la novela, la oposición realidad frente a irrealidad, manipulando la lengua para incidir y transformar la vida de las personas. Así se puede llegar a lograr que lo feo sea bello, que lo desagradable se vuelva agradable, que lo malo sea bueno, y también viceversa, que lo bello sea feo, que lo agradable se vuelva desagradable y que lo bueno sea malo. Una enseñanza explícita de la que abundan ejemplos en el Quijote, como el que acabamos de ver. Por otro lado, hay que reconocer que la manipulación de la lengua ha sido un procedimiento utilizado desde el comienzo de la humanidad para someter las voluntades y los pensamientos de las personas. En la actualidad, hay dos ámbitos fácilmente reconocibles en los que este tipo de actuación está muy presente: el de la publicidad y en la neolengua de los políticos, aunque hay una pequeña diferencia. Estos invierten el planteamiento, pretenden hacer de la mentira verdad. Viene muy bien, me parece que viene muy bien como anillo al dedo para este asunto la sentencia atribuida a Sócrates que dice: «Las palabras son como flechas que pueden matar o curar». Y yo añado: depende de la intención de quien las use. Eso sería el segundo punto. Y el tercero, la escuela como vida. Aquí ya Pedro me ha pisado una cita, que bueno, pero lo entenderemos. Digo que me parece muy bien, que así no lo tengo que leer. En el capítulo 43, de la segunda parte, Don Quijote una vez más increpa a su escudero y le dice: «Oh, maldito sea, Sancho», dijo a esta sazón Don Quijote, «60.000 satanases te lleven a ti y a tus refranes. Una hora que los estás ensartando y dándome con ellos unos tragos de tormenta. Dime, ¿dónde los hallas, ignorante? ¿O cómo los aplicas, mentecato? Que para decir yo uno y aplicarle bien, sudo y trabajo como si cavase». «Por Dios, señor nuestro amo», replicó Sancho, «que vuestra merced se queja de bien pocas cosas. ¿A qué diablo se pude de que yo me sirva de mi hacienda, que ninguna otra tengo, ni otro caudal alguno, sino refranes y más refranes?» Bueno, ya habrán visto por dónde voy, ¿no? Refranes y más refranes. En el mismo capítulo, voy a leer la cita, porque viene a cuento. Aunque ya, Pedro, ya digo que en el mismo capítulo Don Quijote aconseja a Sancho sobre cómo tiene que gobernar la ínsula Barataria. También me parece que ha habido alusiones a este fragmento. «También, Sancho, no has de mezclar en tus pláticas la muchedumbre de refranes que sueles, que puesto que los refranes son sentencias breves, muchas veces los traes tan por los cabellos que más parecen disparates que sentencias». «Eso Dios lo puede remediar», respondió Sancho, «porque sé más refranes que un libro, y viénenseme tantos juntos a la boca cuando hablo que riñen por salir unos con otros.
Pero la lengua va arrojando los primeros que encuentra, aunque no vengan a pelo. Mas yo tendré cuenta de aquí en adelante de decirle los que convengan a la gravedad de mi cargo, que en casa llena presto se guisa la cena, y quien destaja no baraja, y a buen salvo está el que repica, y el dar y el tener seso ha menester. Eso sí, Sancho, dijo Don Quijote, encaja, ensarta, enfila refranes, que nadie te va en la mano. Castígame mi madre, estoy te diciendo que excuse refranes y en un instante has echado aquí una letanía de ellos que así cuadran con lo que vamos tratando como por los cerros de Úbeda. Mira, Sancho, no te digo yo que parece mal un refrán traído a propósito, pero cargar y ensartar refranes a troche moche hace la plática desmayada y baja. Y ya la última cita, con el mismo tema. Cuando decide ya Don Quijote hacerse pastor, van a volver y le dice: no más refranes, Sancho, dijo Don Quijote, pues cualesquiera de los que has dicho basta para dar a entender tu pensamiento, y muchas veces te he aconsejado que no seas tan pródigo de refranes, y que te vayas a la mano en decirlos, pero paréceme que es predicado en desierto, y castígame mi madre. Paréceme, respondió Sancho, que vuestra merced es como lo que dicen, dijo la sartén a la caldera. Quítate allá, ojinegra. Estáme arrepintiendo que no lo diga yo refranes y ensártalos vuestra merced más de 2 en 2. Mira, Sancho, respondió Don Quijote, yo traigo los refranes a propósito y cuando vienen los digo como anillo al dedo, pero tráeslo tú tan por los cabellos que los arrastras y no los guías. Y si no me acuerdo mal, otra vez te he dicho que los refranes son sentencias breves, sacadas de la experiencia y especulación de nuestros antiguos sabios, y el refrán que no viene a propósito antes es disparate que sentencia. Dejemos esto, que ya viene la noche y vamos a buscar dónde dormir. Los conocidos y celebrados refranes de Sancho son una característica esencial del estilo de la obra. Pero no los dice únicamente él, también Don Quijote, Teresa Panza, Sancha, Sansón Carrasco, el cura, la duquesa, incluso lo dice el narrador. José Gella Iturriaga señaló que en el Quijote hay 530 refranes y contando los repetidos 659. Pero otra persona, José María Esbarti, dice que hay en más de 1000 refranes sin contar los que se repiten. Es muy difícil señalar una cifra exacta porque muchas veces se clasifican como refranes otras expresiones como proverbios, sentencias, máximas, adagios, latinismos, aforismos, muy próximos entre ellos. Por eso todas estas expresiones se han calificado dentro de una familia como paremias. No son los refranes y estas expresiones originales de Cervantes, pertenecen a las fuentes diversas, la Biblia, autores clásicos, libros de caballería, muchos de origen popular, también de libros como La Celestina, El diálogo de la lengua, y de refraneros de aquella época como el del Marqués de Santillana. En general son expresiones ingeniosas que demuestran agudeza e ingenio, generalmente con las situaciones a las que se les aplica, sutiles a veces, sorprendentes, con razonamientos muy lógicos que invitan a reflexionar sobre temas de la vida común, pero también sobre otras trascendentales, porque su objetivo es persuadir para fomentar virtudes como la solidaridad, el compromiso, el valor, la sinceridad, buenas costumbres materiales y espirituales, buenos hábitos alimenticios y higiénicos, pero también para combatir inmoralidades como el egoísmo, la envidia, la enemistad y sobre todo la injusticia. En sus enunciados utilizan recursos literarios como metáforas, analogías, juegos de palabras y comparaciones y rimas. Además, aunque sintácticamente diferentes, son importantes los consejos que Don Quijote da a Sancho cuando va a gobernar en la ínsula Barataria, que aquí ya ha salido varias veces estos capítulos, el 42 y 43, porque persiguen los mismos objetivos que las paremias. Transmiten normas de vida referidos a todos los ámbitos del ser humano. Y no quisiera terminar sin citar algunos de los refranes para ver la actualidad de ellos. Quien al buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Júntate a los buenos y serás uno de ellos. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. No hay libro tan malo, dijo el bachiller, que no tenga algo bueno. Y como curiosidad, porque son muchos los que tengo y muchísimos más los que hay, sí me ha llamado la atención porque este que voy a decir ahora es el lema o el eslogan que en una clínica dental, aquí en Santander, en la calle Cisneros, me llamó la atención ya hace años y cuando paso no me paro sin leerlo. Es que dice así:
porque te hago saber, Sancho, que la boca sin muelas es como molino sin piedra, y el mucho más se ha de estimar un diente que un diamante. Ideal para una clínica dental, ¿nos parece? Bueno, ya termino. La mayoría de estos refranes y expresiones los usamos actualmente en circunstancias normales de la vida porque son enseñanzas que no caducan, manifiestan valores universales. Y esto hace, y aquí quisiera incidir y justificar, que el Quijote sea realmente una auténtica escuela de vida. Y además, esto me recuerda a un episodio muy famoso de Lazarillo de Tormes, que viene a cuento aquí, cuando el ciego ha tomado a Lazarillo por Lázaro y le dice: Lázaro, yo oro y plata no te podré dar, pero avisos para la vida muchos te mostraré. Muchas gracias. Roberto. Sí, espero que encuentre la hoja. Bueno, interviene ahora Roberto Orallo, pintor de reconocido prestigio nacional e internacional, con una extensa trayectoria artística, como se puede comprobar en los numerosos museos españoles y extranjeros que exponen testimonios de su magnífica obra. Fue creador de la Escuela de Arte Reucín, que lleva su nombre. Acaba de celebrar el Año Orallo con numerosos actos y exposiciones en toda España y la grabación de un vídeo titulado En la línea del horizonte, que expresa el concepto y sentido de su dilatada obra poética. Además, es un perfecto conocedor del Quijote, del que ha dejado muestras en su obra plástica y en su actividad docente, como nos va a mostrar ahora. A ver ahora cómo hacemos. Aquí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un placer estar en este lugar, acompañado del presidente, de la que fue presidenta, Mercedes, acompañado también de mi compañero de instituto de Santa Clara y otro más que hay por ahí. Y yo voy a cambiar un poquitín el juego, porque me toca. El artista lee mucho también, pero interpreta mucho y lo lleva a una forma plástica para hacer. Pues en un tiempo, hace 20 años, yo tengo el colegio Mateos Cajedo frente a mi estudio y hicieron una reunión los profesores, mandaron a una amiga, María Jesús Beci, a que fuera a hablar conmigo para hacer unas actividades extraescolares. Y yo estaba ya con el Quijote. Había una cosa que a mí, las fechas, si lo sabe Beli, mi mujer, siempre me hacen una historia. Resulta que Cervantes nace en el 47. Y yo miro también y yo nazco en el 47. Digo, algo tenemos que ver. Él se adelantó un poquito, 400 años, pero nacimos casi el mismo, ¿no? Total, que aparte de eso, como decía, estaba trabajando ahí. Hay un momento en que Carlos Galán y Aurora, el pobre Carlos, que también fue presidente del Ateneo, que nos faltó, tenían una visita por primera vez a México. Y yo, como estaba con el Quijote, en la sala sur había una Dulcinea. Y compraron la Dulcinea y se la llevaron a Eulario Ferrer para que la pusiera en el Museo Iconográfico del Quijote en Guanajuato. Cuando volvimos, Bel y yo allí, tenemos fotos con Eulario, que es la única Dulcinea que hay en todo el museo, que es una cosa también importante, ¿no? Porque significa a la mujer, que yo creo en la obra de Quijote tiene una profundidad terrible y un sentimiento y un sentido y un estar que es maravilloso. Bueno, total que, como yo estaba con el lío montado, dije a la escuela, al colegio, pues vamos a hacer algo.
vamos a hacer algo, empiezo a indagar. Digo, pero vamos a hacer una cosa seria. ¿Y seria para mí qué era? Pues primero pensé que los niños trabajaban con formatos de DIN A4, de 297 por 210 en vertical. Entonces yo empecé a pensar, digo, pues con un tablero de 3 metros por 3 metros me van a entrar 24 por 10, es decir, 14 por 10, eso es, que eran 140 dibujos que iba a poder colocar en el panel. ¿Qué hago yo entonces? Pues lo primero que hago es involucrar a los padres, claro, que me corten la madera de 3 metros cuadrados, de 9 metros cuadrados, 3 por 3, que emplasten bien la obra, con gesso, tal, que me lo preparen todos para darles un poquito de trabajo a ellos, ¿no? Para darles vida. Y después yo pienso que, como estaba trabajando yo con lo que llaman desde la azotea, que son formas prismáticas cúbicas, pues coloqué 3 formas prismáticas. En una estaba la central arriba, Don Quijote, hecho un Don Quijote de verdad, y a la izquierda estaba, a su derecha, visto desde, estaba Sancho, que iba con su Rocín, y a la otra parte estaba Dulcinea, los 3 personajes que para mí en la plástica mía eran importantes. Distribuí todo, pasamos un poco, a ver. Es que le tengo a Fernando Brila, le tengo un poquito de mano. Ya la tecnología no es mi especialidad, o sea que si hay algún fallo, lo siento. Tenemos el apoyo. Se lee bien, ¿no? Como dura poco, vamos a ir leyendo. Ah, perdona, claro. Sí. Perdón, gracias. Yo creo que pueden leerlo bien, pero es importante el momento cuando se realiza la historia y cómo está pedido la petición que hace el colegio, ¿no? ¿Pasamos? Sí. Pasamos. Introducción. No. Pasa, anterior. Esa es la introducción que va un poco de lo que pretende tanto el colegio como lo que pretendo yo. Y bueno, va una resolución ya de cómo enseñé y cómo aprendieron, ¿no? Y como veis, el trabajo está hecho en el curso 2004-2005 y sin embargo, cuando me pasan el regalo, que luego lo enseño ahí, del libro, que donde ha tomado Beli el pendrive, ¿no? para ponerlo, pues es de fecha 2012. Pero la elaboración del cuadro, del mural, es de 2004-2005. ¿Pasamos? Sí. Bueno, el proyecto, como os decía al principio, pues viene marcado por un tablero de 3 metros por 3 metros, donde yo involucro, como veis por ahí, a gente de la familia, padres y demás, para que ellos también trabajen un poco, que es primero cortar el tablero, traerle y después emplastecerle para poder trabajar encima, ¿no? Aquí son el momento que yo coloco, si veis, los prismas, que son 3, uno central, donde está el Quijote, y otro derecha e izquierda, donde están Dulcinea y Sancho. Quería resaltarlo así, porque para elevar, como siempre, para subir lo que es la plataforma del suelo, hacerla volumétrica con mis formas cúbicas, ¿no? Divido, ya aquí está, que se ve, están fracciono los 3 metros, como he dicho antes, en 14 por 10, 14 en ancho, porque son de 210, y 10 de 297, para que me dé casi, sale 294 por 297, con lo cual yo me acercaba en milímetros a los 3 metros que había pensado yo en un principio. Ya estamos ahí, pasamos. Empiezan los niños, yo doy todos los días, llegaba yo los martes, ha sido todos los martes,
a las 4 de la tarde yo salía de mi casa, cruzaba la carretera, me introducía en el colegio y ahí estaban ya todos los niños, por ahí, todos danzando. Y en la semana primera, por supuesto, yo los había leído 1 o 2 capítulos en síntesis que estaban por ahí y se lo pasaba a las maestras y maestros que se comportaron de maravilla porque lo tuvieron todo al día, no falló ni una semana. Y yo llegaba el martes siguiente y tenía pues 10, 20 dibujos de la parte que había hecho yo. Vamos a tratar los cielos en azul. Entonces, la técnica que cogí fue de ceras, que es lo más fácil para los niños de trabajar, lo más gustoso, ¿no? Lo que mejor asienta, se puede quedar bien en el papel y, como decía, de tamaño, formato DIN A4. Y bueno, volvía, entonces, a ver, pasamos. Estos son primeros bocetos que empezaron haciendo, ya para hacer la carpeta y demás. Seguimos. Los padres, claro, los involucré más. Decoraron el colegio Mateo Escajedo, si alguno habrá que le conoce, pues tiene un hall grande y tiene unas paredes muy buenas y ellos hicieron y reprodujeron pues el rocín de Sancho, las alforjas, y vamos, decoraron todo el entorno donde iba el mural. Pasamos. Y aquí ya estamos en proceso. El proceso fue muy hermoso y vino directamente. Imaginaros que yo pensé, el dibujo que he visto primero tenía los prismas donde está asentado el Quijote y los personajes, pues había que protegerlos. Es decir, yo decía, vamos a hacer el cielo en azules. Entonces, todos los capítulos del Quijote primeros iban en azules. Y había varios, porque son 140 en total, pues había algunos que no pudieron estar porque los niños son más, pero ya está bien llegar a una cifra de 140 niños trabajando para poner su obra allí, ¿no? Y surgió un problema para ellos, yo lo tenía ya pensado. Teníamos que cambiar, cuando cambiábamos de los azules al rojo, había fracciones donde uno de los dibujos tenía 2 colores. Tenía azul y tenía rojo. Entonces, ¿qué les hice hacer? Pues que me hiciera, le decía, tú, Jaime, ¿qué has hecho? ¿No? Azul. Pues ahora me haces otro en rojo. Entonces, delante mío cogíamos y cortábamos el azul por aquí y una parte del otro rojo por abajo. Y así íbamos componiendo el prisma el cubo que yo tenía. Había cosas mucho más difíciles. Esta parte de aquí, donde había ocres, verdes y esas tierras y hasta negros, que había que hacer 4 para poder recortar y ensamblar, ¿no? Pero los niños disfrutaban, no os imagináis. Tenía, como decía, un hall, en la parte superior tiene una baranda que da toda la vuelta. Y yo oía, me han estado vigilando, todos los martes estaban ellos, pero calladitos, ¿no? Viéndome trabajar, y no decía nada, pero se los oía hablar así. Y yo me animaba más para seguir trabajando. Y después, cuando bajaban, pues era algunos decían, y preguntaban a las maestras, ¿pero este es el Quijote? Llegaron a pensar que yo era el Quijote. Y algo de eso tenía, que sí sería. Bueno, vais viendo un poco la solución, ¿no? Del cuadro, pasamos. Bueno, aquí es eso. Mira cómo la tensión, yo es que no sabía, nunca había trabajado con niños. Y para mí resultó algo, pues no sé, como si fueran todos hijos míos, que venían por aquí a saludarme, me preguntaban, se quedaban con lo que decían, se lo repetían,
Y después las maestras, de verdad, fueron intachables, con un cariño especial. Pero bueno, la diferencia del pintor ahí arriba con los niños, como veis, es un poquitín, se ve la diferencia, ¿no? ¿Pasamos? Bueno, allí, por ejemplo, veis uno rojo y uno verde, es lo que os decía antes, hay que hacer uno en verde y otro en rojo para después recortar y pegar, ¿eh? Y estos son ya, bueno, los dibujos, tenéis que, si un día pasáis por Cancicedo, porque el colegio está en Cancicedo de Camargo, merece la pena verse, porque hay que ver esos dibujos, la maravilla que tienen niños de 3, 4, 5, 6 años máximo, son de una calidad, de un cariño, de un gusto que están sin tocar, que son directos de ellos. Un poco escogido dentro de todo, pero vais viendo y podéis observar las partes del Quijote desarrolladas. Esta es la parte del cielo. ¿Pasamos? Aquí son, pues, como hay que mezclar rojos con verde y con tierra, hay que mezclarlos para ir cortando y pegando. Hay que hacer 3, 2, 3, dependiente del dibujo, y a colocar. Estas son parte ¿ves? Estas son figuras extraordinarias. Y bueno, están todos los cortes para realizar después el ensamble y que quedara la obra, que es una obra de 10 para los niños, vamos, una obra. Y yo no me acuerdo cuando... ahí queda un poco cómo queda el Quijote puesto en la parte de lo que es el cubo, el más importante, donde está él. Y yo creo que aquí es cuando me decían a mí, mira, esto es Quijote. El Rocín y... y Dulcinea. Qué moderna, ¿verdad? Claro. Y aquí ya está la obra. Este fue el día último, que ya bajaron todos. Fue una fiesta porque hubo música, ellos cantando. Y la verdad que yo me quedé. Yo no sabía que iba a quedar una cosa así, porque te metes en una aventura y puede ser una chapuza de copón. O sea, que todo lo que ha quedado se debe a la gran labor hecha por esos niños. Que hoy los niños, algunos me lo encontraba por la calle y ya tienen 24, 25, 26 años. O sea que ya son hombres y mujeres maduros y ahí eran unos nanos que hacías así. Bueno, me hicieron también un homenaje con dibujos sobre mi pintura, elaborada por parte de los padres y de los profesores. Hicieron una exposición de mi obra. La de arriba, por ejemplo, esa, son copias de cuadros míos, ¿no? Y más. Bueno, aquí ya es toda la fiesta. Estos son dibujos de ellos. Tenía un taller muy bonito en la parte superior en un aula con muy salud, muy bonita. Aquí ya está. Pasamos. Y estos son míos, son originales. Y bueno, pues yo creo que las gracias que me dan me llegaron al core, ¿no? Me llenaron el corazón. Si pasamos al otro ver, ¿no? Y ahora viene la técnica. Bueno, antes os hablé de Guanajuato, que tengo obra, pero en el tiempo con obra sobre Quijote expuse en Versalles
y expuse en México, aparte de la que está en Guanajuato, en México DF. Y yo creo que está toda repartida por ahí. Esta es la visión de Quijote en su lugar, con su biblioteca. ¿Sabes? Sí. Es el Quijote que está explicándole a Sancho en cualquiera de las posturas de los episodios, pues a la venta en su castillo, puede ser donde sea. Es una técnica de esmaltes y de barnices. Es el típico clásico del manteo. ¿Os suena? A Sancho. Ese es el mismo que el anterior, pero con otra. Este que estaba antes, ese está en París ahora. Ya se marchó, se quedó allí, vamos. Y es un cuadro de 2x2. Y esta es mi Dulcinea, una de mis Dulcineas, no la que está en Guanajuato. Esa también está, esta está en México, pero en DF. Tiene los colores mexicanos, si veis. Es una Dulcinea mexicana, que digo yo. Y ya está, ¿no? No hay más. Y bueno, pues, no sé si habéis entendido bien la obra, se ha quedado clara. Y me gustaría que os hubieseis metido un poquitín en mi pellejo, porque la verdad que fue para estar muy fuerte. Ha sido hace 20 años, pero era todos los martes, 2 horas y pico allí peleando, luchando y diciendo, y ahí tengo todos los escritos. Perdón un momentito. Y en el 12 fue cuando vinieron a la casa y me pegaron a Beli, a mi mujer, esta encuadernación que es la que ha salido, elaborada por ellos, es una maravilla, si queréis. Es lo mismo que habéis visto, pero manualmente hecha. Y yo creo que merece la pena verse. La he traído. Que tengo que hablar por aquí, ¿verdad? Yo sé como en clase siempre estoy... Estaba, ¿eh? Pues, bueno, si quiere alguno verle, le dejo encima de la mesa y pasan. Porque merece la pena, es totalmente manual, con cordón y todo, ¿no? Y después... Después también he recopilado pues los apuntes que yo llevaba de los capítulos que llevaba escritos para los alumnos y que entregaba a los profesores para que ellos los fueran viendo, aumentando, corrigiendo y motivando a los niños para poder hacer. Están aquí. Es decir, que fue un trabajo que me lo tomé, como todo, que me tomo muy serio, muy formal y que disfruté, que hoy, después de 20 años, todavía me hace el corazón. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, queda todavía un poco de tiempo para alguna intervención. También sería interesante que alguien aportara sus propias experiencias sobre el tema o preguntar. Sí. A ver si te llevan el micro. No, Jesús. Con permiso. Está aquí mi profesora Celia Balbuena, curso 85-86. Celia Balbuena. Y van para ella estas palabras. Año 1982-1983.
Yo era un niño de astillero y comenzaba mi andadura en el Instituto de Bachillerato de Muriedas. Por aquellas fechas mi padre me dijo: nunca olvides de dónde vienes, porque la persona que olvida de dónde viene en la vida no sabe nunca hacia dónde va. Pues bien, en el Quijote de Cervantes, en su segunda parte, 1615, en el capítulo 42, se dan los consejos para el alma. Y hay un párrafo que dice: haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te desprecies de decir que vienes de labradores. Innumerables son los ejemplos que de baja estirpe nacidos han llegado a las más altas cotas imperatorias y pontificias. Y de esta verdad te pudiera traer tantos ejemplos que te cansaran. Mira, Sancho, si tomas por medio la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos, nada tienes que envidiar a los que tienen de príncipes y señores, porque la sangre se hereda, pero la virtud se aquista, y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. Mi padre Domingo Fernández, un hombre extraordinario, nace en Bárago, Vega de Liébana, 11 de enero del año 1931. Y siguiendo sus sabios consejos, yo hice la carrera de Derecho, Facultad de Derecho de Santander, quinta promoción. Después hice oposiciones al título de notario, aprobando en 1998 en el Santa Santorum del Derecho Civil a nivel mundial, que es el Colegio Notarial de Madrid. Este año, si Dios quiere, termino la carrera de Ciencias Políticas y solo me queda el trabajo de fin de grado, que hasta el momento ha recibido 2 matrículas de honor y se titula ¿Es posible la paz en Oriente Próximo? Y si me permite, don Manuel Ángel Castañeda y el resto de componentes de la Junta Directiva del Ateneo, presentaré aquí el 19 de diciembre de este año, si tienen a bien permitir que este humilde astillerense se suba una vez más a este estrado. Gracias por escucharme y salud para todos ustedes. Bueno, ¿alguna intervención más? Sí. Jesús. Allá, allá. Ah, no, allá, al fondo. Es que me he puesto cerca de la salida. Yo quiero dar la enhorabuena al Ateneo por este acto, sobre todo teniendo en cuenta la calidad de las personas que han intervenido, pero lo que me parece realmente lamentable es que tengamos que recordar a Cervantes y al Quijote solo una vez al año. En las escuelas ya no se lee el Quijote, como los niños de hoy no saben, pues, quién fue Quevedo, quién fue Lope de Vega, Teresa de Ávila, Bécquer, Gracián, etc. Decía antes Manuel Ángel Castañeda que seguramente muchas frases del Quijote serían censuradas hoy. No digo nada si hablamos de un autor como Quevedo, que directamente pudiera ser fusilado si en España existiera la pena de muerte. Pero igual que hizo Almudena Ruiz, quiero referirme a mi profesión, es decir, al periodismo. En tiempos de Cervantes, y en el Quijote se refleja, ya había noticias falsas, quizás no tanto como hoy, pero lo que me hace realmente gracia, y es lo que quería trasladaros a vosotros, es que sean los gobiernos quienes quieran terminar con las noticias falsas, cuando son los gobiernos, no digamos el español en este caso, los principales propagadores de noticias falsas. Muchas gracias. ¿No? Bueno, ¿alguno más? Todavía tenemos tiempo, nos quedan 10 minutos. Todo, no, pero... No se puede generalizar. Yo he sido maestra y en el centenario en el 500 centenario del Quijote, pues se hizo una gran obra del Quijote. Se habló del Quijote y mis alumnos leyeron, el Quijote para los niños, como un ejemplo. Y ahora, pues, que
Hay muchas verdades que se han dicho, pero a mí me parece que es un poco complicado, más que complicado, peligroso, generalizar. Me parece. Sí, Es mi respetable opinión. la opinión. Es mi opinión. Por supuesto. Bueno, alguna intervención más. Sí, Mercedes. Bueno, yo creo que el objetivo se ha cumplido. Hemos hablado del Quijote, hemos hablado de la huella en nuestras vidas o la presencia en nuestras vidas, y entonces es una lectura viva y una presencia viva lo que queríamos nosotros completar aquí este día en el Ateneo. Todo perfecto. Gracias. A ver. Sí. Pero dígalo para que lo diga todo el mundo. Me congratulo con lo que acabo de decir. No sé cómo se llama. Mercedes. Ha sido espectacular. Bueno. Toda la diversidad y todos los puntos de vista. Espectacular y muy emocionante y emotivo. Pues yo en nombre del Ateneo y sobre todo en nombre de mis compañeros les doy las gracias por habernos escuchado. Y si han salido contentos y emocionados, pues muchísimo más. Esperamos el próximo año.